vamos a tratar de mantener cierta estabilidad con lo difícil que es por estos días en la vida en general. Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro. Es doctora en medicina y especialista en ginecotología por la Universidad de la República. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Fue subsecretario del Ministerio de Salud Pública entre 2011 y 2015. Lo que nosotros hicimos con la ministra Lustenberg cuando asumimos fue convocar a la Comisión Asesora Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio. Esta comisión no se convocaba desde el año 2020. Es muy importante la participación de la sociedad civil organizada y también de la academia. Actualmente es el subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Una región y un mundo donde la natalidad ha bajado tanto. Ustedes imagínense que en el Uruguay, entre el 2014 y el 2024, prácticamente disminuyó a la mitad los nacimientos. Claro. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Leonel Brioso. Bueno, muy buenos días, Brioso. La verdad que es un placer que nos acompañe. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En una cartera que, bueno, ha estado sacudida por cuestiones, algunas que tienen estricto que ver con los objetivos mismos de la cartera y otros con ruidos políticos, ¿no? Política partidaria. ¿Está tranquila las aguas en este momento? ¿A qué me refiero? Desde danza a la anestesista, las renuncias, ¿no? Las salidas más recientes. Después vamos a ir repasando esos hechos en concreto, pero la primera pregunta es, ¿están más mansas las aguas? Bueno, estamos en una etapa que hemos identificado en el gobierno como de mucha partidización de todas las discusiones técnicas, y eso no nos hace bien como sistema político y como país. En ese sentido, lo que estamos viendo es un permanente llamado de atención por parte de la oposición. Yo creo que muchas veces no muy reflexivo, y eso genera situaciones de tensión que yo no recuerdo haber vivido en mi anterior etapa como subsecretario durante el gobierno de Mujica, ¿no? Creo que tiene que ver también con el cambio de época y con esta estridencia que hay en términos político-partidarios, que todo se lleva a un extremo, y a veces cuestiones que tendrían que ser de consenso técnico se transforman en discusiones políticas o en oposiciones políticas que, de mi punto de vista, no tienen mayor sentido. Sí, pero de alguna manera también esa falta de consenso técnico lo está sufriendo dentro de la propia cartera. Bueno, pensando, por ejemplo, en el caso que generó desde la renuncia a la comisión ordinaria hasta la salida de las últimas figuras importantes, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con una resolución que tomó la ministra en su momento, haciendo uso de sus potestades y con todo el asesoramiento jurídico con respecto a un hecho puntual que hoy está siendo procesado en la justicia y que estaremos a lo que la justicia resuelva, ¿verdad? Bien, ¿usted se involucró en eso? No, ¿Tiene no conocimiento del argumento jurídico que maneja? No estuve involucrado directamente en el tema, ¿no? Conozco a posteriori por las explicaciones dadas en la Comisión de Salud de la Cámara, pero no estuve directamente involucrado con el tema. Bien. Yo le quiero preguntar algo sobre la imagen, que era lo que vos preguntabas. Hace unos días salió una encuesta sobre los diferentes ministerios. Bien. ¿Con qué te quedás? ¿Con ese 39% que es el ministerio de mayor aprobación, o que es el ministerio, la cartera que perdió Lustenberg, más desaprobación? Sí. Porque estaba muy arriba, estaba 52% y bajó 13 puntos. El marco general de la época y en la región lo que arroja es una enorme desaprobación en términos generales de todos los gobiernos, a nivel de lo que son los presidentes. Y en ese sentido es bastante lógico pensar que también en la gestión de los ministerios ese desánimo que hay con la política también se trasunte en los ministerios, en todos ellos, con una baja aprobación. La aprobación en general no es alta. Yo me siento muy, de alguna manera, conforme de formar parte de un equipo con la ministra, de que somos los mejores evaluados. Sin embargo, evidentemente hay que trabajar el doble para poder mejorar lo que hacemos, porque me parece a mí que hay un descontento generalizado
pero que no, yo me adhiero un poco a la idea de que no es solo un tema de comunicación, sino también de lo que estamos haciendo, mejorar lo que hacemos y mejorar lo que hacemos junto con la gente para que vuelva a creer en la política. Pero creo pensás que más que es por un tema de descontento general que suena como un poco como una inercia sí, al votar, claro, sí. o que una gestión propia, una sí, mala gestión. Yo creo sí. que hay una visión generalizada de descrédito en la política y como que... No importa quién esté al mando, no importa nada. A mí me parece pero que empezó ahora con el Frente Amplio, porque no pasó lo mismo en la administración anterior. No pasó lo mismo. Yo creo que acá sociológicamente todavía no hemos medido el impacto brutal que tuvo la pandemia COVID-19 y lo que cambió la percepción de toda la sociedad con respecto a lo que es esperable de la acción política, el inmediatismo que hay hoy con respecto a los resultados que tienen que ser ya, y si no son ya, está mal. La falta de crédito que se da hoy a las explicaciones, es muy difícil hoy poder explicar algo durante más de 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿no? No se sostiene la atención. No se sostiene la atención. Yo lo estoy viendo, lo veo en la acción política, cuando trato de comunicar cosas, que evidentemente es muy aburrido a veces porque se pierde atención, y también lo veo en la acción académica. Yo me sigo desempeñando como profesor titular de ginecología, es lo que me permite este cargo de subsecretario, es seguir realizando mi tarea académica, y lo veo con los jóvenes estudiantes también, que creo que hay sí una pérdida de atención generalizada y un inmediatismo que lleva a que si no se ve el resultado de inmediato, se abandona o se rechaza. ¿Viste que le cuestionaban a los jugadores de Bielsa? ¿Viste? 10 minutos y que era un tema generalizado. Es un tema generalizado. Eso lo ha analizado muy en profundidad Julián Cailarec, que es un politólogo y un especialista en marketing político. Lo tiene en un libro que yo leí, que recomiendo, se llama Omitir Intro, que habla justamente de ese tema, de cómo las generaciones jóvenes tienen una dificultad muy, muy importante para mantener la atención, ¿no? Ahora, más allá del descontento general, de esto de las nuevas generaciones y el déficit atencional, ¿no hay una autocrítica en el hecho de pensar que el descreimiento del político va en cosas como, yo qué sé, lo que pasó con Cairo en el arranque del gobierno, lo de la camioneta y un descuento, ese tipo de cosas, independientemente de la camiseta política, hoy sí, es acá y mañana es allá, o sea, esos beneficios, privilegios que la gente de a pie evidentemente ve mal, y que creo que ahí radica también un poco el descontento? El tema es que desde mi perspectiva, el descontento con la política es generalizado. Es para nosotros como gobierno, pero es también muy impactante el descrédito en la acción de la oposición. Entonces yo creo que hay un estado del alma, como decía Jorge Valle, que hoy por hoy es bastante negativo para con la acción política en sí, y creo que eso es lo realmente preocupante para nosotros como democracia, porque la construcción de la democracia, de la libertad, de la justicia, como nosotros la tenemos adaptada a nuestro ADN, implica la acción política. ¿Pero como una crítica acción con esta oposición o las oposiciones en general? Bueno, yo sé lo que ocurre acá en nuestro país, que todas las encuestas, así como dan una baja performance del gobierno, dan una muy baja performance de la oposición. Y eso no implica que haya, por lo tanto, alguien que se denosta para subir a otra persona o a otro grupo, sino que todo está siendo visto hoy como algo muy negativo. Creo que este clima de agresividad permanente que hay, esto último que ocurrió, de que la oposición, la coalición republicana, haya resuelto risueñamente no apoyar la rendición de cuentas, yo creo que es un golpe a la democracia, porque realmente... Pero perdón, creo que tampoco actual oficialismo tampoco votó todos los presupuestos y todas las rendiciones en administraciones anteriores. Y nadie acusó de votar en general, yo creo que es lo que habilita luego la discusión particular. ¿Y por qué no lo votó el Frente Amplio a veces? Yo no recuerdo que no lo haya votado. Tampoco me puedo hacer cargo de eso porque no lo sé. No votó todos los presupuestos y todas las rendiciones de cuentas.
pero dejar sin una rendición de cuentas en general, creo que es un golpe a la actividad democrática, sobre todo pensando en un presupuesto donde, lo vamos a ir viendo en el transcurso de estos días de discusión, no hay prácticamente ningún elemento que no sea lo consensuado en la opinión pública. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de embarazo de primera infancia, estamos hablando de educación y estamos hablando de situación de calle, ¿no? Son temas que cualquier uruguayo o uruguaya, independientemente del sector político que esté, lo va a aprobar. Entonces yo creo que es un gesto político que no ayuda en esto de que tenemos, creo yo, como democracia que hacer, de volver a creer en la política como la gestión de los problemas y las dificultades que tenemos. Ahora, volviendo al tema del Ministerio de Salud Pública concretamente, con el caso del anestesista, que donde se le redujo la sanción de 5 a 3 años, usted decía recién, bueno, no estuve directamente en el meollo del asunto, pero ¿cómo evalúa una comisión honoraria renuncia en forma masiva? Digo, porque renunciaron 13 de 15 miembros. ¿No le da una señal de alerta a eso? No estoy al tanto exactamente de los motivos por los cuales renunciaron, pero evidentemente hubo una falta de comunicación con respecto a la resolución tomada y los fundamentos de la misma, que creo yo que propiciaron esta renuncia de la comisión asesora, pero a todas luces la disminución de la sanción no implica ninguna aprobación de ningún hecho acontecido, sino por el contrario la adaptación de la pena a lo que jurídicamente el equipo jurídico del Ministerio entendió como lo más adecuado para esa situación, ¿no? Yo lo relativizo en ese sentido como que no me parece que sea un tema central. Sí creo que es un tema importante de tener un grupo asesor siempre, que lo que hace es asesorar, pero las decisiones políticas luego las toma el que está a cargo de la cartera, en este caso la ministra Lustenberg. Y después, en el caso de el recurso de nulidad que presentó la anestesista ante la justicia de lo contencioso administrativo, ahí el Ministerio de Salud Pública no respondió a la demanda dentro del plazo. ¿Cómo se pudo escapar en un plazo en un caso que generó tanta sensibilidad en la opinión pública? Tengo entendido que se está haciendo una investigación administrativa interna en el sector de jurídica para ver las responsabilidades de una falta que es una falta en lo funcional potencialmente grave en todos los casos, porque cuando la justicia plantea, en este caso el TCA plantea un límite, nosotros como Poder Ejecutivo tenemos que cumplir con lo que se plantea, igual cuando lo plantea el Poder Legislativo, ¿no? O sea, la articulación de los tres poderes implica un respeto en los plazos que tiene que ser siempre evaluado. Acá lo que hubo fue un error humano, como se plantea, y bueno, se está investigando a ver qué fue lo que pasó exactamente. Y yendo para adelante, ¿qué garantías da hoy el Ministerio a las familias de pacientes sobre los mecanismos de control y sanción a profesionales de la salud, digo, más allá de este caso puntual? Yo creo que las garantías que da el Ministerio son las garantías totales con respecto a la gestión del sistema con calidad y con seguridad. Y siempre que haya denuncias, la posibilidad de investigar está planteado y de llegar a las sanciones que correspondan en los casos que correspondan, y por supuesto la justicia en última instancia, que es la que lauda si eso está bien o eso está mal, como en este caso que están todos los antecedentes en la justicia y estamos a la espera de lo que diga el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido yo creo que como sociedad, como habitantes de este país, tenemos que estar tranquilos en el sentido de que está asegurado los procedimientos legales, tanto en el ámbito del Ministerio de Salud Pública como en el ámbito del Colegio Médico, que es otro ámbito que también por ley controla a los profesionales, como en el ámbito de la justicia civil y penal, ¿no? Bien. Vamos un poquito a gestión, ¿no? Que son los desafíos, que nos interesa saber cómo viene su marcha
todo lo que tiene que ver con salud mental, con las carencias del sistema y los compromisos de gestión, medicamentos, tiempos de espera. Ni que hablar además con esta, no le quiero poner la palabra emergencia porque no está calificado de esa manera, pero sí situación de aumento de casos de meningitis que ha llevado incluso a la cartera a ampliar el espectro de la vacunación, proactivamente, digamos. Entonces, si quiere empezamos por ahí. Por donde quiera. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Es alarma? ¿No es alarma? No, la situación está... el tema del meningococo. El meningococo, sí. La situación es de preocupación, por eso lo que hicimos fue aumentar el rango de la vacunación a la población de 11 y 12 años, porque allí se ubica un importante sector de reservorio del meningococo para tratar en los dos polos, tanto en los más chicos como en los adolescentes, de disminuir la circulación del meningococo. Se hizo un gran esfuerzo el año pasado con la compra de la vacuna. La vacuna del meningococo solamente implica una inversión mucho mayor que todo el resto de las vacunas, pero era necesario hacerlo justamente para tratar de disminuir esta afección que, aunque es infrecuente, cuando ocurre es potencialmente muy grave. Sí. Porque si no es letal, puede tener consecuencias tremendas. Rápidamente también, ¿no? puede transformarse en un cuadro hiperagudo, como se llama, y letal. Han habido un incremento de los casos estacionales que llevaron a que ampliara más la vacunación para tratar el reservorio, pero lo que quiero transmitir es tranquilidad de que estamos con la vigilancia epidemiológica y con las acciones sanitarias necesarias en este tema. Bien, otro aumento significativo acá sí fue el de sífilis, ¿no? Sífilis es una cuestión Uno cree que impresionante. eso quedó atrás. Bueno, ¿y qué? Uno creía realmente que hoy estoy era algo que ya no pasaba. relativizando las cosas, ¿no? De la política, todo. Sí. En la sífilis hay un tema que es una reemergencia mundial de la sífilis, y en la región es impresionante el aumento de los casos de sífilis en general que hay. Se han tejido varias hipótesis para explicarlo. Una de ellas, que yo creo que es la que tiene mayor conexión con la realidad, es una pérdida de el respeto a la sífilis como... O sea, ¿se usa menos condón? Se usa menos ¿Te condón. parece lo criollo? Criollamente hablando. Sí. ¿Y qué pasó? Porque creo que habíamos entendido la relevancia de la educación sexual, de responsabilidad. Hay un tema ahí que es... Y que los más jóvenes... Sí. Eran más vivos, cuidadosos. ¿viste? Claro que yo creo que antes lo que preocupaba más, y era un tema de marketing porque no tenía cura, era el VIH, ¿no? Ahora que tiene cura bajamos la guardia, decís. Yo creo que esa era la enfermedad que sabías que si te tocaba marchaba. Lo otro era, tenés un montón de cosas, ¿no? Yo creo que viene por ahí la cosa. Pues después de mirar el tema, yo este tema lo estoy siguiendo desde el año 2019, que empezó un incremento en lo mío, en la sífilis congénita, es decir, la sífilis de los... que se le transmite al recién nacido. De los recién nacidos, ahora vamos a hablar de eso. Y empecé a seguir el tema y no ha parado de aumentar. Los casos de sífilis de la circulación del treponema, que es lo que causa la sífilis, ha aumentado muy impresionantemente, y yo creo que la explicación viene exactamente por ahí, que es una disminución de las medidas de cuidado frente a la sífilis, porque todo el mundo sabe que con la penicilina, un bezetacil, te dolerá un poco la cola cuando te lo dan, pero después se cura es horrible ese sentimiento del valió la pena. Exacto. O sea, vale la pena siempre y cuando me contagie, ¿no? Hay incluso canciones que promueven justamente el no uso del condón y ese tipo de cuestiones, ¿no? Nunca escuché ese ¿Tenés tema. alguna que nos puedas tararear? No. Hay una de los Tusi Warriors. Pero es en un... Sí, pero tenés cada grupo. Entre los jóvenes es conocido, pero es más en un contexto humorístico. O sea, generalmente son letras bastante irónicas. Después de la entrevista... Pero es cierto que tiene... Pero el tema viene tipo. relacionado con que se sabe que se cura con penicilina, y además se sabe que la otra infección de transmisión sexual muy conocida, el HIV, el SIDA, hoy por hoy con los tratamientos modernos se puede vivir toda la vida y morirse de cualquier otra cosa. ¿Qué pasa con el contagio al recién nacido? Claro, el problema es justamente que en el embarazo ocurre un hecho de que se puede
pasar, el treponema atraviesa la placenta, infecta al feto y puede provocarle afecciones, malformaciones, infecciones y hasta la muerte. Y eso es mucho más difícil de tratar y las secuelas pueden quedar para el resto de la vida de ese recién nacido. ¿Y hasta dónde llegó la ciencia? ¿La ciencia puede saber si un neonato está enfermo? Sí, claro. ¿Está contagiado? Se puede saber hace muchísimo tiempo haciendo el test del BRL en el embarazo, que es obligatorio, que hemos ampliado que sea en los 3 trimestres, porque ¿qué ocurre? Hacia el final. La sífilis se transmite del hombre a la mujer se controla el embarazo, se trata, pero el hombre no se trata y vuelve a infectar a su pareja. Y esa reinfección se puede tratar, pero vuelve a ser reinfectada. Acá hay un tema que tanto en la sífilis como en el HIV hay que verlo desde la perspectiva de género, de lo que implica la violencia basada en género, la imposición de relaciones sexuales sin protección, la falta de capacidad de negociación por las mujeres, sobre todo en los medios socioeconómicos más deficitarios de este tipo de método, y la falta de educación en términos de salud sexual y reproductiva. Y es importante reconocer que la sífilis congénita se concentra fundamentalmente en los quintiles de ingreso más pobres de nuestro país, como ocurre en todos los lugares del mundo, ¿verdad? O sea que ahí hay que trabajar con decisivamente claro, con esa perspectiva, porque si no, llegas siempre tarde. Y ahí, perdón, ¿cómo sabe uno pero antes de eso, ¿qué medios hay para prevención? ¿El preservativo o hay alguno más también? No, para la transmisión de la sífilis fundamentalmente es el preservativo. Y estamos muy lejos de que haya algo a nivel de medicación. No, pero que la medicación es la más vieja que se conoce, que la penicilina, en 1945. Pero para curar, pero para prevenir solamente el preservativo. Estoy preguntando, método de barrera. No, método de barrera en el caso de la sífilis. Sí hay prevención para las relaciones sexuales sin método de barrera en el caso del HIV, que hay tratamientos que se hacen con antirretrovirales antes de la relación sexual, incluso pueden mantenerse y disminuyen mucho el riesgo de contagio. Ya están sobre la mesa. Yo ya sé que vos tenés HIV. Ya sabes. En el sífilis no. Si vas a arriesgarte a tener una relación sin preservativo, esa medicación te ayuda a no contagiarte. Ah, mira, antes de preguntar muchas cosas. ¿Cuáles son los síntomas del sífilis, por favor? Bueno, hoy lo que estamos viendo, los síntomas justamente son bastante ocultos al inicio. Puede verse en la mujer una cosa que se llama chancro en el cuello del útero. Para eso hay que hacer un estudio con el espéculo, un examen profundo de la vagina, y en el hombre el chancro se ve en el pene. Pero esto demora... ¿Qué son? Es como una roncha. Ronchita. Que no indolora. Ese chancro lo que tiene es que demora unas semanas y después se va. Puede pasar desapercibido y empieza lo que se denomina la sífilis secundaria, que es cuando aparece una erupción en toda la piel, que se llama rash cutáneo, que provoca mucha picazón, y es ahí donde muchas veces se detecta porque se consulta y se nota. Sí, en el caso de la mujer, si no tenía justo una hora con el médico, o un Papa Nicolau o lo que puede fuera, pasar desapercibido. Puede pasar desapercibido. Hasta esa segunda instancia del rash. Hasta segunda instancia. Esto de analizar en conjunto la sífilis, el HIV y otras enfermedades de transmisión sexual e inclusive el cáncer de cuello han hecho que el Ministerio haya cambiado la institucionalidad del abordaje de esto desde la Comisión de Lucha contra el SIDA, la CONASIDA que había desde el siglo pasado. Hemos cambiado la denominación y las funciones y ahora es una comisión que lucha contra el HIV y todas las enfermedades de transmisión sexual, tratando de abordar todo esto desde una perspectiva de derechos y de género, como lo establece la estrategia que hemos desarrollado en el Ministerio de Derechos Sexuales y Reproductivos 2025-2030. Tengo una pregunta sobre una campaña anterior, simplemente para saber realmente cuáles fueron los números con relación a otras campañas. La vacuna para la gripe y al mismo tiempo la dosis de refuerzo del COVID. ¿Cómo fueron los números? ¿Cómo fue la aceptación de la gente tras la campaña? Siempre que vemos el tema de vacunas, yo me gusta enmarcarlo en una situación global, también después de la pandemia, en el cual en general han bajado los índices de vacunación por una suerte de duda social
con respecto al beneficio que tienen las vacunas sobre la salud. Eso que parece tan lejano, en nuestro país también influye, y en el mapa de vacunación de nuestro país existen lugares donde hay una muy baja tasa de vacunación, mucho menos que antes. Ya dejamos de ser el campeón mundial de la vacuna, porque hay tendencias que tienen reflejo político también tienen reflejo político, de prédicas anticiencia, antivacunas, antiglobalistas y anti recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hoy por hoy hay parlamentarios que defienden el hecho de que no hay que vacunarse, por ejemplo, y eso es algo nuevo en nuestro país porque hasta ahora no había esa prédica anticientífica. En ese contexto... Pero que terraplanistas, poco menos. Y bueno, hay sectores parlamentarios específicos que hoy por hoy plantean claramente que hay en torno a las vacunas una cuestión de conspiración global. Pero ha repercutido en el territorio nacional, bueno, eso, porque estamos hablando de... Yo creo que no es que haya repercutido, pero hay un estado de situación en el cual, así como hay esas voces a nivel parlamentario, a nivel social, hay una duda que por algo llegan esas que voces se aumenta, también, y por eso llegan también. Pero bueno, llegaron en una dosis determinada. Claro. Bueno, una dosis. Ahora, la pregunta que tengo es si hay un denominador común en esa gente que ha dejado de vacunarse con niveles de socioeconómicos, de educación, o es independiente de eso. Geográficamente hay zonas donde hay un aumento de eso que llama la atención, por qué ese perfil de gente ya no cree en eso, un perfil socioeconómico medio alto que vive en la zona de la costa este de nuestro país, por ejemplo, y hay sectores socioeconómicos muy bajos que probablemente no accedan a toda la información adecuada. O sea, tenemos como los dos polos en eso, y creo que hay que seguir trabajando en cuanto a la educación de salud y en cuanto a difundir siempre que las vacunas que están disponibles y que se requieren son seguras y son efectivas. Yo siempre recuerdo el tema del COVID, que Uruguay fue primero en mortalidad, recordarán, durante muchas semanas, y lo único que frenó esa tendencia que parecía terrible cada día levantarse con los muertos que habían habido el día anterior fue la campaña masiva de vacunación que rápidamente llegó a toda la población, ¿verdad? Creo que hay que tener ese recuerdo, educar en salud con respecto a las vacunas, y en el caso específico de la gripe estamos en unas 510.000 dosis, es un número significativo, pero todavía falta en los niños más pequeños aumentar, y en la población de mayor edad también. ¿Y el refuerzo del COVID? El refuerzo del COVID es siempre necesario para la población que está más expuesta, sobre todo las personas de más de 65 años y que tienen comorbilidades. Es muy importante de ¿Pero prendió la campaña o menos de lo que se pensaba? Sobre todo pensando en los beneficios que ha tenido la vacuna para el COVID en cuanto a la disminución de las infecciones y de la gravedad de los cuadros clínicos que están. ¿Cuánta gente conocemos que de repente se vacunó contra la gripe solamente y de repente agarró, le atacó, le pegó y dice, esto es un COVID? Sí, es que es probable. Es muy probable que sea así porque está circulando endémicamente ya el COVID. Entonces, cuando hay un cuadro gripal que se presenta con falta de olfato o con gran decaimiento, puede ser perfectamente COVID. Simplemente que las medidas terapéuticas son las mismas que para la gripe, ¿no? Volviendo al tema de la gestión y algún anuncio que habían hecho junto a la ministra Cristina Lustenberg respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿En qué estado se encuentra esa propuesta de modificaciones a la reglamentación de la ley? Bueno, nosotros el año pasado convocamos a la Comisión Asesora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio, conformada por toda la academia, la sociedad civil, todos los actores y actrices que se vinculan con este tema, para establecer una estrategia ministerial que contara con todas las voces, y esa estrategia, entre otras cosas,
plantea algunos cambios en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Básicamente son cuatro cambios que tienen que ver con la edad, pasarla de 12 a 14 semanas, vinculada con el uso generalizado hoy del screening prenatal y el acceso al IVE cuando se diagnostica alguna alteración del desarrollo embriofetal. El tema de los 5 días de reflexión, que realmente en la inmensa mayoría de los casos son vividos como una tortura por parte de la mujer, porque no le hace falta, porque ya tiene resuelto el qué hacer. El tema de que el equipo médico no tenga que ser todo junto el que vea a la mujer, sino que sea visto por el profesional y sea derivado a salud mental o a lo social, si esto es necesario. Y el tema de las migrantes. ¿Por qué esa distinción, perdón? Bueno, porque el tema de que todo el equipo de ginecólogo, psicólogo y trabajador social vea a la mujer, primero que logísticamente es muy complejo para poder diseñar eso, y segundo que en la inmensa mayoría de los casos no es necesario, solamente con la acción profesional de un médico o incluso una partera se puede saber perfectamente si la mujer ya tiene la decisión tomada. No hay por qué investigar otro tipo de elementos en la inmensa mayoría de los casos, y cuando hay una situación de angustia o de duda, se puede plantear la interconsulta con el psicólogo o la psicóloga, o si hay casos donde la resolución de la interrupción sea por causas sociales, con el trabajador social para saber qué ayudas tiene el Estado en el caso de seguir el embarazo, ¿verdad? Pero en cualquier caso no debe ser una decisión simple y sencilla. Nunca, por lo tanto, la presencia de un psicólogo, ¿de verdad cree que está de más en algunos casos? Yo creo que está de más en muchos casos. Yo creo, lo creo como profesional, trabajando en este tema hace mucho tiempo, porque lo veo y lo vivo, pero además es una de las recomendaciones que se hacen por esta comisión con respecto a que no es imprescindible y que probablemente quizás sea mucho más importante que ese psicólogo o ese psicólogo estén disponibles para consultas de salud mental y no necesariamente para las consultas de IVE. O sea que faltan psicólogos. Faltan psicólogos, bueno. Usted mismo lo dijo. Yo creo que sí, que faltan y hay que distribuirlos mejor. Faltan muchos profesionales de salud, pero lo que ocurre es que hay una muy mala distribución territorial y en el sistema. Están distribuidos con respecto al territorio, hay una falta, sobre todo al norte del Río Negro. ¿Psicólogos y psiquiatras? Y psiquiatras, sí. Ambos. Ambos. ¿Qué opina de...? Perdón, porque quedó un punto ahí que mencionó atado, que era el del tema migratorio. Sí, el tema migratorio quizás es el más urgente, para llamarlo de alguna manera, porque hoy Uruguay tiene un contingente muy importante de migrantes. Muchas de esos migrantes son mujeres jóvenes que recorren una larga peripecia peligrosa y donde son sometidas muchas veces a situaciones de violencia de género, y hay muchos casos que han llegado con embarazos producto de violaciones al Uruguay, y no se puede plantear seriamente que alguien que resuelva venir a nuestro país, vivir, instalarse y formar su familia, no tenga el mismo derecho que las mujeres que viven acá. Por lo tanto, una recomendación consensual es que se evite eso del año de residencia para poder acceder al procedimiento de IVE. O sea que no se necesite ningún plazo de residencia. No, que no se necesite. Y eso, los críticos ahí lo que van a decir es, bueno, pero esto habilita el turismo. Acá, sí, claro. El tema del turismo hace 13 años, hipotéticamente cuando se planteó plantearse, la ley. pero hoy ya no, porque en Argentina la ley de interrupción del embarazo es mucho más permisiva, por llamarlo así, que la uruguaya, y en Brasil han cambiado mucho las condiciones también. Por lo tanto, no es real eso de que seamos un país de turismo, para nada. ¿Y lo del plazo de 12 a 14 ya se conversó? Lo del plazo, ampliar el plazo? Lo del plazo fundamentalmente porque, a diferencia del 2012, hoy por hoy es prácticamente universal lo que se llama el screening del primer trimestre, que se hace un estudio ecográfico y de sangre en la embarazada que puede arrojar a las 13, 14 semanas que hay una malformación severa que puede causar la muerte, una trisomía, una alteración genética, por ejemplo, y en esos casos nosotros creemos que habilitar... Pero ahí no se necesitaría la ley del IVE. ¿De qué sentido?
si realmente hay una alteración genética que puede causar la muerte, y bueno, depende. No necesitaría un IVE. Pero no sería. Sí, pero sería como que ilegal. Sería como que se habilitaría a la mujer que por su voluntad pudiera hacerlo en esos casos de que hay malformaciones, ¿verdad? Y siempre pensando en que las leyes no promueven, sino que permiten las decisiones conscientes. O sea, es la mujer la que conscientemente decide si sí o si no frente a esa posibilidad de una alteración, por ejemplo. Y eso nos va a volver a poner sobre la mesa la polémica filosófica no desde cuándo es el inicio de la vida, sino, bueno, cada vez estamos más cerca de la formación de un bebito. Y bueno, sí, esa polémica yo creo que está siempre presente, y bienvenida sea si se dan términos de respeto y fundamentalmente basado en evidencia. Nosotros lo que podemos decir con claridad es que todo el proceso de despenalización del aborto ha llevado a que el aborto en el Uruguay sea una práctica infrecuente, segura y accesible, que era lo que buscaba. Infrecuente porque somos de los países que tienen la menor cantidad de abortos cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años, así se mide, de todo el mundo, ¿verdad? Eso creo que es un elemento de. O sea, que no se puede decir que el IVE haya generado un boom de abortos. No, para nada. Eso fue lo que discutimos antes de la despenalización, 2010, 2011, miedos, que si se despenalizaban iban a salir corriendo las mujeres a abortar. Nosotros ya sabíamos que eso no iba a ocurrir, pero evidentemente no ocurrió. No es cierto que eso haya ocurrido, más bien lo contrario. Y lo que se logró con esta práctica es evitar que las mujeres pongan en riesgo su vida y su salud y por lo tanto sus familias, ¿verdad? Porque la mujer en la mayoría de los casos es el soporte central del cuidado de la familia y creemos que incluso ha contribuido a la disminución de la mortalidad infantil, porque cuando una mujer moría y dejaba hijos a su cargo, esos hijos iban a tener un riesgo mucho mayor de mortalidad también. Leonel, yo, Leo Sanguinetti, soy usuario del Casmo. Dame tranquilidad, dame intranquilidad, dame algo. Cómo viene la intervención, cómo viene el presente y el futuro del Casmo, supeditado a esta intervención del Ministerio de Salud Pública. Bueno, mis padres son socios del Casmo. Es lo que tengo para decirte de tranquilidad. Así que mis dos papás son mi padre y mi madre, así que. Pero y que. Y bueno, yo qué sé. Si tiene a los padres. Están mis padres, están ahí, no sé. No, pero a nivel del futuro, de números, de déficit, hay deudas millonarias con proveedores, etcétera. Hay un tiempo estipulado para el final de la intervención. No estoy realmente vinculado directamente con el tema del Casmo ni con la intervención. Hubo un cambio de autoridades, hubo una gestión que está informando sistemáticamente lo que viene haciendo. Creo que la situación está en un marco de estabilidad como es la de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es siempre en tensión entre la mejora de las prestaciones y la situación económica, ¿no? Quedó abierto, un capitulito de salud mental, que cuando volvimos al IVE. ¿Qué opina del caso, del proyecto de Preve, de que justamente atentos a esa mala distribución que hay de algunas especialidades, Montevideo Interior, especialmente hablando de psicólogos y psiquiatras, de que se haga obligatoria la residencia o la práctica en el interior para estudiantes aquí en Montevideo? Sí, yo creo que el proyecto del diputado Preve va en una dirección correcta, que es la dirección del compromiso profesional de que una vez recibidos los jóvenes tengan la posibilidad de desarrollar su práctica de especialista en el interior del país con cargos muy bien remunerados. Y yo me proyecto 30 años atrás, cuando yo me recibí, si me hubieran dado la chance de ir a desarrollar la ginecología una vez por semana a un lugar, tener mi policlínica y mi coordinación quirúrgica, realmente hubiera sido una enorme oportunidad que no hubiera dejado pasar. Yo creo que va en la dirección correcta, que estratégicamente podría tener algún impacto para la generación que ingrese luego de que fuera votada y que egrese esa generación. O sea, estamos hablando del 2031. O sea que no es un tema para ahora.
para ahora para ver el impacto, pero para ahora para ver el impacto. De ahora o de mañana los que la van a tener que pasar. Sí, yo creo que es. Y que no si están eso todos muy se da, copados con la idea, ¿eh? Sí, la idea es que todo el mundo, todos los cargos sean remunerados y el no digo los estudiantes, no están todos muy copados con el anuncio del proyecto de Preve. Bueno, sí, eso por supuesto. Hay temas que nunca son consensuales. Yo como docente, como viejo docente ya a esta altura, ya hace 16 años que soy profesor titular de ginecología, no tengo duda que lo mejor para un egresado de mi especialidad de ginecotocología, pero también para el resto, es tener al inicio de su carrera una práctica autónoma, es decir, que tenga la propia responsabilidad de ver pacientes y todo, pero que se den un marco de un servicio universitario. Y por eso el complemento que tenemos para lo que la ley plantea, el proyecto de ley de Federico Preve plantea, es que esas pasantías no sean aisladas, sino que sean en el contexto de dispositivos de centros docentes asociados, de clínicas de la Facultad de Medicina, que le den cobijo y que articulen con ese egresado recién recibido. Es el paso siguiente a lo que estamos haciendo ahora en el Ministerio, que es la primera Estrategia Nacional de Recursos Humanos en Salud, y que lo que implica es generar múltiples escenarios de enseñanza-aprendizaje en el interior del país, tanto a nivel público como privado, en este caso, porque hemos demostrado, por ejemplo en mi especialidad, que allí donde se forma el profesional, el 80% allí se quedan residiendo y trabajando. ¿Por qué? Porque es muy lógico que la primera experiencia de trabajo, que es la residencia remunerada, si se da en un ámbito adecuado, la formación es buena y ese profesional se instala y puede proyectarse, también tiene arreglos familiares por la propia edad que tiene, constituye su familia, mejora mucho la pertenencia de ese médico joven, esa médica joven, a ese lugar. Esa va a ser la estrategia dominante que estamos llevando adelante el Ministerio y que va a tener su primer impacto en el llamado de residencias ahora, en el 2026. Para los que ingresen en el 2027, estamos diseñando en conjunto con AACE, con la Federación Médica del Interior, que los llamados sean por primera vez planteados, no a punto de partida de lo que quieren los prestadores o lo que precisan, sino de lo que precisa la comunidad a nivel departamental. Allí donde se precise un urólogo, la idea es que la cátedra de urología abra un centro docente asociado y haya un cargo de residencia de urología, ya sea a nivel de ACE o a nivel del privado, para que ese urólogo se forme ahí, porque probablemente si se forma ahí, se quede ahí. Y eso va a tener un impacto muy, muy precoz, en un par de años, porque ya la práctica del residente se va desarrollando en la propia acción, ¿no? Bueno, suena optimista, pero ojalá así sea. Soy muy optimista porque lo demostré en mi especialidad. Nosotros en ginecotocología, en el 2010, desarrollamos un plan de formación. En estos 16 años hemos formado más de 180 residentes, el 50% de ellos en el interior, y ese 50% que se formó en el interior, el 80% se quedó residiendo en el interior. Entonces, el optimismo no es solamente biológico, sino que es basado en eso, en evidencia, sí. Uruguay es un país pequeño, muy bien conectado, pero con realidades muy diversas, y lo que hay que hacer es esforzarse por ir a cada uno de los lugares y generar en esos lugares polos de desarrollo de la especialidad. Bueno, habría muchísimas más preguntas para hacerle al entrevistado, porque justamente el tema salud es enorme y los desafíos que tenemos como país en ese sentido también lo son. Pero llegó el momento de ir a las rapiditas. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas. Bueno, Brioso, mire, resolvimos con el equipo de producción hacer 10 rapiditas. 10. Suelen ser 8, pero nos dio miedito. Miedito. Bueno. ¿Ya venció la tentación de retrucarle al 8? ¿Forma parte de eso? No. A ver, 8.
Lo que pasa es que ahora estoy muy controlado. No estás controlado. Claro, Un mecanismo de defensa. Estoy muy controlado. Eso forma parte desde la infancia de mis hijos, que hoy son adultos. Siempre bromeábamos con eso y bueno, me quedó que Sí, se notó. De todas maneras, te diré que me ha generado una gran alegría lo del 8, porque yo soy un tipo extremadamente aburrido, no sé contar chistes. No se por notó, ejemplo. le voy a decir que no se notó. No, es terrible. Nunca puedo hacer reír a nadie. El mejor chiste en mis manos es un desastre. Bien. Y con esto le causé gracia a tanta gente que yo me alegré profundamente de eso. Lo digo con total honestidad. Me encanta cómo los seres humanos resolvemos nuestros temitas, ¿no? Está bárbaro. Seguimos. Vamos, entonces. Empezamos. Sí, así que tengo que fue sí o no. Sí o no y un paso. Dale. 1. ¿Uruguay está preparado, Dios no quiera, para una nueva pandemia? No. ¿Hay que regular más los cigarrillos electrónicos? Sí. ¿El consumo problemático de alcohol está subestimado en Uruguay? Sí. ¿La inteligencia artificial puede mejorar la atención en salud? Sí. ¿Googlear síntomas está prohibido en tu casa? No. ¿Se considera un paciente obediente? No. ¿Tiene más paciencia con los pacientes que con los políticos? Sí. ¿Se automedica alguna vez? Sí. Bueno, soy médico. ¿Le han pedido certificaciones médicas en un asado? Sí. ¿Las da? No. ¿Lee el prospecto de los medicamentos hasta el final? No. ¿Sos de los que lee los comentarios en redes sociales? No. ¿Le da más miedo una reunión de 2 horas que una guardia de 24 horas? Sí. Muy bien. Muy bien. Cumplió y con humor, además. Se puede comer el Toblerone. Muchas gracias. Si rendía. Subsecretario, muchísimas gracias de verdad por habernos Encantado. acompañado hoy. Se Que la pasen ese muy resfrío bien. sea leve. Muchas gracias. No, muchas por gracias. favor. Que pasen bien. Universal es mundial. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. Once de la mañana, 3 minutos, cielo cubierto en Montevideo, 10 grados la temperatura actual, 14 la máxima prevista para la tarde-noche por el Inumet para el área metropolitana con cielo nuboso y periodos de algo nuboso. Vamos con el móvil, Ignacio Barbosa, adelante. Muchas gracias, Andrés. Un que de último momento aquí en la zona de Tres Cruces, porque se están llevando en el marco del plan de acción del Zunca, con una concentración zonal y departamental en reclamo de avances en lo que son los consejos de salario. También reclaman la reducción de la jornada laboral aquí en Tres Cruces. De momento no está previsto el final de este paro que acaba de anunciar el Sindicato de la Construcción. Estuvimos charlando con el presidente del Zunca, justamente Richard Ferreira, quien nos confirmaba esta noticia y también nos mencionaba de que se van a estar llevando movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país. Concretamente, para los próximos días está previsto movilizaciones en Rivera, Colonia y también en Florida, además de paros zonales en Montevideo. Reiteramos una noticia que surge de último momento: hay paro en el Zunca sin estimación de finalización de esta medida. De momento se están concentrando aquí en la zona de Tres Cruces, frente a la terminal de Tres Cruces, concretamente en la Plaza de la Bandera. Ahora volvemos a estudios. Nos vamos al panorama internacional. En Brasil, el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, le prohibió a Flavio Bolsonaro visitar a su padre, luego que el pasado fin de semana el candidato presidencial divulgara en sus redes sociales una carta escrita por Jair Bolsonaro en donde le pedía unidad en la derecha en torno a su candidatura. El juez entendió que ese movimiento supone un incumplimiento de las medidas cautelares porque Jair Bolsonaro tiene prohibido comunicarse con el exterior, ya sea por medios propios o con ayuda de terceros. A partir de ahora, Flavio Bolsonaro no podrá realizar las visitas rutinarias a su padre durante un plazo de 90 días.
Flash informativo. Lo que tenés que saber.